y solo a Él adorar. Al que es digno de gloria, el único que es digno de la gloria, eres tú, Jesús amado. A ti damos gloria y damos honra, a ti, solo a ti, solo a ti. Y tres veces aquel tiene todo Amén, hermana, Dios les bendiga. Pues mi nombre es Margarita Manzano. Yo soy de México, soy del estado de Jalisco, nací en la ciudad de Guadalajara. Ah, yo vengo de una familia de 6 personas, que comparte lo que son mis 4 hermanos y yo. Somos 4 hermanos. Yo soy la más pequeña. Este, ah, pues el Señor desde muy pequeña, Él me ha guardado. Yo vengo de una familia que era católica. Este, él desde chiquita uno, yo pues puedo ver ahorita como el Señor desde pequeña, Él nos guarda, de hecho su palabra dice, nos guarda desde el vientre de nuestras madres, y Él tiene el control de las cosas, y uno a veces no entiende hasta que uno llega al caminar y conocer realmente quién es nuestro Señor Jesucristo, de sus maravillas, de sus grandezas, y de las bendiciones que Él tiene para uno. Y Él nos hace pasar por procesos, Él nos hace pasar por cada cosa de nuestras vidas, por un propósito, y es una bendición cada cosa que nos pasa a nosotras, cada lucha que tenemos, cada prueba, por todo lo que pasamos, es una bendición, porque de ahí aprendemos a valorar más y a saber que Dios está con nosotros. Ah, por parte de la familia de mi papá, pues es, es familia que son de narcotraficantes, son familia ah, que usan lo que son las drogas, lo que es el estar robando, el secuestrar. Por parte de mi papá, de la familia, pues es pesada, en el sentido de que pues, es mucha droga, es mucho momento lo que se usaba. Yo recuerdo cuando estaba chica, este, mis padres, cuando yo tenía 5 años, pues ellos se separaron porque mi mamá sufrió mucha violencia doméstica. Hubo mucha humillación, hubo muchas cosas que veíamos nosotros por parte de la familia de mi papá. Mi papá era una persona muy inconstante en lo que son religiones. Nosotros llegamos a lo que es conocer, y nos bautizaban en cada religión, en lo que es la mormona, en lo que es la católica, en lo que es la maometana, en lo que es la budista, en tanta cosa que el hombre hace sin conocer a Dios. Y pobre de nosotros, donde pues no adorábamos lo que cada locura, si se pudiera decir, mi papá tenía para de querer cambiar una religión a otra, porque a él así le placía, y era que nos castigaba,
y nos pegaba si no seguíamos las reglas y él se ponía histérico porque él padece de lo que es esquizofrenia. Y vivimos pues mucha, mucha, mucha vida que no fue una niñez que uno tuviera, que yo haya tenido, porque pues se veía la violencia y se veía el maltrato y fueron muchos años. Este, También en una de las ocasiones que él llegaba a la casa, porque después de que se separaron mi mamá y papá, él se vino para Tijuana y recuerdo que él pues no era responsable y él pues, solamente le gustaba presumir y um, él es doctor aquí en Tijuana y él recuerdo que una de las navidades que él llegaba pues era muy soberbio y no nos tenía ese respeto o ese amor como hijos que uno antes sin conocer a Dios pues uno festejaba lo que era la Navidad y él en las partes ocasiones que él llegaba a visitarnos en Navidad él cambiaba pennies, cambiaba cierta cantidad de billetes de dólares en pennies y él los aventaba pues lo que era en el árbol de Navidad y él nos decía, ahí está, nos decía, bola de perros, ahí están para que tengan que comer y él se iba y regresaba y pasábamos mucha humillación, pero con todo y eso yo sé que Dios tenía un propósito y él quería algo más para mí. Él siempre me ha guardado, siempre me ha protegido, a pesar de que yo hacía tantas cosas, él tiene y aún tenía y aún sigue teniendo el control de mi vida. También recuerdo que a los 5 años, tenía como unos 7 años, más o menos, 8 años, ah, pues allá lo que son las papelerías que uno iba a comprar. Yo fui sola a la papelería y me robaron y no fui violada físicamente, pero sí hubo lo que es sexo oral. Este, yo recuerdo que el hombre, pues él se fue porque iba a hacer otras cosas, iba a regresar y me decía ahí que no me moviera, que me quedara ahí. Y gracias a Dios que Dios mandó a 3 hombres y yo gritaba pues que me ayudaban y que estaba perdida y gracias a ellos que yo sí sé que Dios fue el que los mandó y me ayudaron, me llevaron hacia donde estaba mi casa. Solamente Dios supo cómo es que yo pude llegar a mi casa por medio de un taxi que ellos me subieron y Dios tuvo ahí el control. Jamás tuve, jamás tuve ese rechazo hacia los hombres o jamás tuve una inclinación a tener ese odio, ni siquiera tenerle odio a esa persona, porque yo decía en mi vida, bueno, pues lo hizo porque pues no sabe, no tiene corazón. Yo, a pesar de que yo vengo de una familia que es católica, pues yo nunca me consideraba católica ni tampoco era de las que veneraban a los santos porque creía, yo siempre decía pues nada más Jesucristo y ya era todo, a pesar de que ellos eran, pues ellos sí creían mucho en lo que era la Virgen, mi mamá y en los santos, pero yo nunca tenía eso en mí de decir a venerarlos o cargar conmigo los santitos o cosas así, gracias a Dios que jamás, nunca me daba esa curiosidad ni siquiera de asistir a las misas. Este, pero Dios es bueno, Dios tiene el control de uno y Dios sabe el propósito que tiene para con uno y Él sabe que a pesar de que uno pasa por tantas cosas, es de bendición. Ahora yo así lo veo, es de bendición porque pues él sabe lo que tiene para uno, él sabe la prueba o él sabe por dónde uno va a pasar, él sabe lo que tiene para uno y él no nos va a poner cosas que no podamos superar. Y yo sé que todo lo que me ha pasado en mi vida
ha sido por algo, ha sido para poder bendecir a otras hermanitas y decir que si han pasado por algún proceso o han pasado en sus vidas sin conocer a Cristo, que Él tiene el control, que uno tiene que dejar todo en sus manos y Él es el que sana, Él es el que quita todo esto de, de, de lo que uno haya pasado, porque pues uno sin Cristo le pasan a uno muchas cosas que no está agarrado de Dios, está uno, el Padre de uno es el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, pero aún así Dios, Dios tuvo la misericordia, Dios me guardó desde niña con todo esto. También pasamos otra experiencia que también otra Navidad donde fuimos a ver a mis abuelitos para poderles decir nosotros pues que tuvieran una feliz Navidad como antes uno lo hacía sin conocer a Cristo, uno no sabía. Ese día, ese día uno de mis tíos había asaltado una tienda y fue a esconderse de ahí a la casa de mis abuelos y nosotros no sabíamos y de repente llegó lo que era la judicial y la policía y todo eso y nosotros pues ya nos habíamos despedido y ya íbamos para afuera y cuando nosotros abrimos la puerta pues nos encontramos la sorpresa de que estaban la policía rodeada de la casa. Entonces pues nos dijeron que porque iba yo con mi hermana, yo para entonces ya eso ya pues ya había pasado el tiempo, tenía 10 años y nos dijo los policías que qué hacíamos ahí. Nosotros pues venimos nada más a desearle una Navidad a mi abuelita y que ya nos íbamos. Entonces también ahí gracias a Dios vi la mano de Dios porque ellos estaban decididos a disparar a quienes salieran por lo que él había cometido. Debe de haber sido algo grande para que pues tanta policía estuviera ahí. Igual nos apuntaron con sus rifles y sus armamentos y todo y nos dijeron pues tienen 10 segundos para correr para antes de que nosotros empezáramos a disparar. Entonces pues a correr y gracias a Dios que no nos pasó nada. nada pudimos pudimos salir de ahí con bien y pues veo otra vez la mano de Dios que aún pues aunque sea uno niño, pero uno siendo pecador que no conoce a Dios, ahora veo cómo Dios me guardó de tantas cosas, cómo Dios me salvó de tantas cosas, a, a mi, a los, a, éramos una familia que pues nos movíamos mucho, mis padres nos movían mucho de una ciudad a otra, de por el trabajo que tenía antes mi papá, porque después de que ellos se divorciaron, pues aún así ellos seguían juntos, pero era una ida y una venidera y era todo que pues pasábamos tantas cosas porque pues ellos también no, cuando no está Dios en la vida de los padres también, uno como padre comete tantos errores y no pensar en los hijos, pero al final pues ya nos quedamos en Guadalajara, nos regresamos porque vivíamos en Zacatecas, nos íbamos a Mazatlán, nos fuimos a vivir a lo que es, veníamos acá a Estados Unidos, de ahí nos pasamos otra vez a Guadalajara, de ahí nos volvemos a regresar a Tijuana y al final en Guadalajara. Entonces era mucho el ir y venir y mucha inestabilidad de todo lo que se veía y era mucho descontrol. Yo me agarraba de lo que era la comida porque era mi único, se pudiera decir, desestresarme. Yo buscaba el refugio en la comida, pero gracias a Dios que pues que él aún así no nos faltó nada cuando él no nos faltaba nada en el aspecto de que pues él nos a pesar de que padecíamos de careces y de cosas así, pues él siempre de una de otra manera, mi mamá ha sido una persona que le ha gustado luchar mucho y que hasta la fecha ella nos ha apoyado demasiado. Duramos, cuando ellos ya definitivamente quisieron separarse por completo, pues sí
nos quedamos en la calle porque pues no, no, mi papá no le daba el sostén a mi mamá a pesar de que se pasaba pues ayuda económica a pesar de que él podía, porque pues él es doctor y tenía la solvencia para poder apoyar a mi mamá, porque pues, mi mamá también trabajaba. Pero cuando ellos por completo se separaron, pues nosotros nos quedamos en la calle porque no teníamos ningún techo, entonces nosotros íbamos a, nos fuimos a vivir a la casa de una de mis abuelitas, de la mamá de mi mamá, y pues ahí empezamos, eran como 2 horas de camino, 2 horas y media, y era todos los días que nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana para venir a la ciudad a que ella trabajara y nosotros a la escuela, y pues empezar desde cero, empezar a ahorrar y empezar a tener la solvencia económica para podernos cambiar nuevamente a la ciudad, porque pues mi mamá era donde ella trabajaba y era donde nos solventaban, y gracias a Dios que poco a poco nos pasamos difíciles, porque pues el ir y venir y tampoco el no llevarse tan bien con la familia, pues también es un poco difícil. Pero aún así, gracias a Dios que Él nos dio la fortaleza, Él nos dio la sabiduría, Él nos ayudó para poder después de un año, pues poder rentar una casa y poder acomodarnos y establecernos, y estar mejor. Ya pues los otros 5, mis hermanos y mi mamá, después pues mi mamá se vio difícil para ella, para pues podernos ayudar y solventar la casa, porque pues era difícil en ese tiempo también, y mi mamá sola pues con los 4 no podía, entonces pues ella optó por venirse a Estados Unidos. Y ya tenía, que será unos 15 años o 16 años que yo tenía cuando ella optó de, en venirse para acá, para Estados Unidos, y yo pues nos quedamos en la casa donde nosotros rentábamos, y yo me quedaba con una hermana. Entonces, pues mi mamá se vino para acá, y las decisiones que uno toma, pues ella al venirse para acá, las malas amistades, pues yo empecé en la preparatoria, empecé a lo que es tomar, empecé a fumar, empecé a usar drogas, de todas las drogas usaba lo que era la marihuana, lo que era la cocaína, las pastillas para drogarse, los hongos alucinógenos, de cualquier droga, las pastillas con alcohol, tantas cosas que uno hace que no, cuando no tiene uno a Cristo y cuando no está uno estable en lo que es en la familia, porque pues sí, el motor, para mí era mi mamá, y pues ella al venirse y yo al quedarme y ella al depositarme dinero, pues a mí se me hacía fácil, y los tipos de amistades con que uno se juntaba, pues era para uno fácil hacer tantas cosas. Era una persona que le gustaba tomar mucho, ir mucho a los bares, le gustaba ir mucho a las discotecas, y vivir una perdición como son Sodoma y Gomorra, como se vive en esos lugares. Pero era una cosa tremenda que ahora me pongo a pensar y digo, oh, Dios mío, cómo tú me libraste, cómo tú, a pesar de tanta drogadicción, de tanta cosa que yo hice, cómo tú me guardaste, así como en su palabra dice, que me gusta en Salmos, en Salmos 8, que dice en su palabra, que es el hombre, ¿verdad? Que es el hombre para que tenga de él memorias, o sea, que es uno, para que él se acuerde de uno, para que él, a pesar de que uno, la manera en como uno vive, aún así Dios ya tiene su mirada en uno, así Dios ya tiene el propósito que él tiene para uno. Entonces, pues
yo cometía tantas cosas, caprichos que se me antojaba, ya terminé la preparatoria, me metí a estudiar lo que es para ser maestra de francés y aún así no me salí a los 2 años, me salí de estudiar, de ahí se me antojó meterme a estudiar lo que era para sobrecargo, terminé la profesión de sobrecargo y a la hora de ir a aplicar para la visa, pues no, me la negaron para yo poder trabajar porque yo ya estaba, ya me había graduado, ya todo, pero como Dios tiene los planes de que él sabe lo que va a hacer para uno, me negaron todo, no pude trabajar, este, pues mi mamá vino una vez y pues se enteró todo lo que yo estaba haciendo y ella decidió pues que me quería llevar para Estados Unidos, pero ella no me había dicho nada a mí, yo me volví a meter otra vez lo que es el francés, porque pues no podía ejercer para lo de sobrecargo, y ella al ver pues no me dijo nada, simplemente un día recibí la llamada de ella y me dijo que pues había encontrado una beca para mí, para irme a Canadá, a Quebec a estudiar por 1 año, y que iba a estar todo pagado. Entonces, pues yo le dije que estaba bien, que pues yo me iba, pero yo aún así, pues yo seguía pues haciendo las cosas que pues no estaban bien, sin importarme nada. Y pues me fui a Tijuana, duré allá como unos 2 meses, porque pues no podía pasar para Estados Unidos hasta que ya por fin logré cruzar. Y al pasarme, pues yo recuerdo que llegué y pues yo le dije, "Ay, mamá, pues, ¿dónde están las cosas? Porque pues tú me dijiste que me iba a ir a Quebec, por eso me vine y dejé todo allá. Pero pasaron los tiempos, pasaron 2 meses, 3 meses y pues no, hasta que ella me dijo que pues no me iba, no era cierto, que ella me trajo con engaño por lo mismo, por lo que yo estaba haciendo. Entonces, yo duré mucho tiempo con rencor con ella, sin hablarle, sin nada, sin yo dirigirle una palabra, pero pues ella lo que estaba haciendo era rescatarme porque yo sé que si yo seguía ahí, yo podía morir por tanta cosa que yo hacía y que yo ingería y todo eso. Entonces, pues me vine para acá a Estados Unidos y me puse a trabajar. Aquí era un lugar que a mí nunca me gustaba, que es en Estados Unidos no me gusta ni para visitar. Pero el Señor dijo, aquí te quedas y aquí, gracias a Dios, ah, sigo aquí en este país después de tanto tiempo y pues aquí seguí trabajando. Aún así conocí al papá de mis hijos y aún así yo hacía aquí, estaba haciendo de todas formas lo que eran las drogas aquí todavía en Estados Unidos. Ah, conocí al papá de los niños igual con él hasta que después ah, pues nos juntamos. Ah, era una persona, pues al principio como todas las personas, ¿no? Son amables, son buenas, todo le bajan a uno la luna, el cielo y las estrellas y uno pues se engatusa y uno se queda ahí. Pero lo conocí, duramos mucho tiempo y ya después como de 2, 3 años que estábamos saliendo como novios, pues quedé embarazada de mi hijo el mayor, porque yo decía que pues no, que yo nunca quería tener hijos, que yo nunca quería nada de compromiso. Y, y pues tuve a mi hijo el mayor y nos juntamos, vivimos, nunca me casé con él, gracias a él que yo conocí de Dios, gracias a él que estoy en los caminos de Dios. Él conoció a un hermano por medio de su trabajo y él me decía que había un compañero de su trabajo y que era cristiano
y que él quería venir pues a la casa con nosotros y que quería pues platicar con nosotros y yo le decía, no, le digo, ¿para qué? Le digo, así está bien, y dice, no, yo no quiero saber nada. Y él me insistía y él aún así seguía, y pues él escuchaba lo que el hermano le decía al papá de los niños y él me decía a mí, y hasta que ya duró mucho tiempo que él decía, mira, que mi compañero, que él quiere venir a la casa, y hasta que, dale, pues, y dije, ya, ¿sabes? Pero le dije, ya me cansaste con que, y quiere, y ven, yo dije, pues ya, tráele, ya, total, ya para que ya se te quite el antojo y ya me dejes en paz. Y pues vinieron los hermanos y conversaron y tuvimos un momento agradable. Y fue la primera vez que yo experimenté cuando ellos fueron algo yo sentía en mi corazón que eso, pues yo nunca había sentido pues ese tipo de pláticas, yo nunca había sentido, se sentía el amor, el cariño, se sentía pues yo en esas veces que ellos llegaron a ir ahí al principio, yo decía, pues qué raro, se siente como que se sentía, yo lo sentía como si decía, pues se siente como que si fueran más allá que personas, se sentía como algo muy bonito, yo lo sentía así muy raro. Yo decía, hasta se siente más el amor en ellos que hasta mi propia familia, que hasta mis propios hermanos. Yo sentía bonito, esa pero qué raro entre mí, yo nunca le comenté esto a nadie. Y recuerdo que ya al principio, cuando ya, pues él se estaba acercando más a Dios y él se acercaba más a Dios. Y recuerdo la primera vez que yo iba a ir a la iglesia, este, pues llegué a trabajar y, y la iglesia pues estaba ahí en la esquina de donde nosotros vivíamos, había unos apartamentos y no me acuerdo por qué razón, pero él no pudo ir y se quedó mi hijo con él y yo recuerdo que pues que yo me fui a la iglesia y llegué a la iglesia y me senté atrás y yo sentí, pues al principio uno los veía y yo decía, qué raro está esto, pero yo me senté ahí atrás y empecé a escucharlos y empecé a ver y me acuerdo de una hermana, mi hermana Ernestina, que ella fue la que me dijo que si queríamos pasar al final del servicio, que si queríamos pasar a orar, ahí en frente, que si quería pasar. Y hermanos, en cuanto yo llegué allí enfrente, yo le dije que sí. Y cuando yo pasé allí enfrente fue algo tan precioso que sentí un cambio, sentí todo lo que yo viví en mi vida, todo lo que yo tenía, todo lo que yo había pasado, yo sentí como que esa carga se fue, esa carga se quitó, no, no, no me dolía más, no sentía nada más que pura felicidad, sentía puro agradecerle a Dios de cómo, de lo que yo sentía en ese momento, esa carga, me sentía más liviana, me sentía como amada por alguien. Y desde ese momento, hermanas, yo aún todavía fumaba cigarrillos y yo recuerdo que esa vez que Dios me tocó, pues al día siguiente yo todavía fui y compré mis cigarrillos y cuando prendí el cigarro y quise empezar a fumar, me dio un asco que tuve que tirar, tuve que tirar los cigarros y desde ahí jamás volví a fumar, jamás volví a tomar, jamás volví a hacer nada. Fue un cambio rápido que Dios hizo en mi vida, fue un cambio que no lo puedo explicar de un abrir y cerrar de ojos, ese amor, esa pasión que tuve para con mi Señor Jesucristo, el entender y el agradecerle a Dios porque pues Él tuvo un propósito y Él sabía por qué me traía a este lugar. Él dijo, no te gusta aquí, pues aquí te vas a quedar, porque no, los pensamientos de uno no son como los pensamientos de Dios. Él sabe para dónde Él nos quiere llevar y Él sabe el por qué vamos a pasar cada situación, cada cosa. Y yo le agradezco a Dios, le agradezco mucho a mi Señor Jesucristo porque Él tuvo, tuvo su misericordia
de poderme guardar, de poderme decir que Él quería que yo estuviera con Él, estar con Él para toda mi vida, servirle a mi Señor Jesucristo. Él es todo lo que me guardó. Y después de que pues ya me recibí tanta bendición, la primera vez que fui a la iglesia, pues empezábamos a ir, el papá de mis niños y yo, ah, pues de ahí íbamos los tres a la iglesia. Después él estaba afirmándose, se empezó a no querer tanto de Dios y después volvió otra vez a afirmarse y estaba afirmándose más en las cosas de Dios. Y yo quería bautizarme, yo ya quería, pero pues no podía porque pues estábamos viviendo en unión libre y no estábamos casados. Entonces pues yo lo que quería era ya meterme al agua como de lugar, ya no quería esperar más. Entonces, perdón, entonces pues yo le decía al papá de mis hijos, le digo, yo me quiero bautizar, hay que buscar un lugar para casarnos porque no quiero que sea nada de impedimento que haya para yo casarme, yo quiero vivir bien delante de Dios. Pues fuimos a buscar muchos lugares, no pudimos casarnos, Dios sabía por qué lo hacía, no nos pudimos casar, duramos así. Después con el paso del tiempo él empezó a que sus compañeros de trabajo les empezó a él a dar, a gastarle CDs con música tardeadas y todo lo que sea en el mundo, y él empezaba a ponerlas y él le decía, mira, no la pongas porque pues te va a retirar de las cosas de Dios y estás empezando a afirmarte mejor y nos está yendo bien y pues no la pongas. Pero no, era una persona muy obstinada, era una persona que él, como él quería que hicieran las cosas, así se hacían. Él empezó a alejarse y empezaba a irse a, a las fiestas con amigos de trabajo, o se iba y después regresaba los días. Entonces, pues para ello yo en esa época yo quería tener otro bebé y yo pedía la oración pues en la iglesia porque no podía quedar embarazada para que yo pudiera tener otro bebé porque yo pues quiero tener dos niños. Entonces, pues ya, gracias a Dios que cuando fue el tiempo de Dios quedé embarazada de mi segundo niño y tenía yo 3 meses de embarazo. Entonces cuando yo llegué pues a la casa contenta porque estaba embarazada, tenía 3 meses, y cuando él llegó a la casa pues yo le dije a él, sabes que quiero hablar contigo, y él también me dijo, yo también quiero hablar contigo. Entonces cuando yo le dije estoy embarazada, él me dijo yo no voy a la casa, dice porque pues ella no quiere seguir la vida de la que está viviendo pues conmigo, porque yo era más joven que ella. Digo, siento pues soy 5 años mayor que él, y él decía pues que él tenía una vida y él siempre decía es que aún no he madurado, es que siento que aún no me falta vivir la vida, y pues se fue, y me dejó ahí con mi hijo y me dejó pues embarazada. Pero y él iba y venía a la casa, al apartamento, él iba y venía cuando él quería, hasta que pues le dije que ya no quería que estuviera viniendo porque pues no era saludable para mí ni era para él, y era una decisión que él había tomado y no estaba bien lo que él estaba haciendo. Entonces al final pues él se quiso ir, y aún así pues gracias a Dios que él me solventó, me ayudó, me cuidó de tanta cosa, pues del trabajo. Tuve que trabajaba de noche, a ir por mi niño el mayor, recogerlo, irme a la casa, y pues sí, era algo pesado, pero yo aún así me aferraba a Dios y yo me decía, tú no me vas a dejar, yo sé que tú vas a estar conmigo, y yo pude ver la mano de Dios, duré casi año y medio, 2 años que
que no trabajar, no trabajaba, no encontraba trabajo y estaba sin trabajar. Y aún así, esos 2 años, casi 2 años que estuve sin trabajar, el Señor me mantuvo, el Señor me suplió, Él me suplía, me llegaba para pagar la renta, nunca me faltó nada, gracias a Dios, y yo le dejaba todo en las manos de Dios. Yo decía, tú sabes todo lo que estoy pasando, apenas estoy pues en tus caminos, pero esto no me va a dejar, esto no me va a dejar a que yo claudique, a que yo deje. Y recuerdo cuando el papá de los niños dijo, me voy, pues yo me puse bien contenta, porque pues no estaban bien las cosas entre él y yo, porque pues él ya estaba más en el mundo y haciendo otras cosas, y yo decía, pues la verdad, esto es un estorbo. Y cuando él se fue, yo me puse contenta y recuerdo que fui luego con mi pastor el día siguiente, le dije, ahora sí, a bautizarme, le dije, ya se fue el papá de los niños, ya estoy sola, no tengo nada que ver, y gracias a Dios me bauticé un 27 de noviembre y me fui a bautizarme al río en las Usas, bellísima el agua que estaba, pero dije, gloria a Dios, y me bauticé esta fecha en el 2007 y hasta la fecha le doy tantas gracias a Dios por tantas bendiciones, tantas protecciones, todo lo que yo pasé desde niña, lo que pasé, lo que hice de mi juventud. Uno sin Cristo, uno no sabe lo que uno hace porque está uno cegado, porque el padre de uno es el Satanás, pero cuando llegamos a los caminos de Dios, yo le agradezco tanto a Dios y digo, Señor, qué bueno eres, teniéndote a ti, uno puede, si uno quiere, uno puede salir, y uno puede salir de tanta cosa, de tanta droga, de tanta cosa que uno hacía en el mundo. Si uno se lo propone, uno sale, y más cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado, más Él nos ayuda a que salgamos, a que no rendirnos, a seguir adelante, porque al final tenemos esa victoria de un día estar con nuestro Señor Jesucristo y alabarle y glorificar su bendito nombre por toda la eternidad, y le doy gracias a Dios por mis 2 hijos que tengo, que ellos le sirven a Dios, son músicos de la iglesia, y que no son niños perfectos, pero son unos niños que aman la obra de Dios, son unos niños que Dios me ha bendecido demasiado, porque yo puedo ver la mano de Dios en ellos, en que no son niños rebeldes que les gusta estar en la calle o que les gusta estar haciendo cosas que no está bien. Hasta eso Dios me ha bendecido en esa área, porque ellos también han pasado cosas cuando su papá pues iba y venía, y a mi niño, el menor, pues él lo conoció cuando él tenía 4 años de edad. Él apenas supo quién era su papá y había mucho desprecio hacia él, porque pues no lo veía tanto como si fuera su hijo, porque se veía la prioridad hacia el mayor. Pero aún así Dios sanó, porque pues él, hay pláticas que él me dice, pero hasta eso, gracias a Dios, que ellos pues no han tenido rencor hacia con su papá, ese coraje, porque yo siempre les decía, no tienen que tener coraje hacia con su papá, bueno o malo como sea, es su papá, y tienen que, que respetarlo, porque pues es un alma, y ustedes tienen que orar por él, porque es un alma que Dios tal vez en algún día lo pueda rescatar, lo pueda salvar, y es algo que pues ustedes tienen que hacer. Y gracias a Dios que Él ha obrado mucho en la vida de mis hijos, les ha quitado tanto resentimiento, tanto sentimiento que ellos pues al principio sí lo tenían un poco, porque él iba y venía, y hasta que ya después dejó de ir, pero gracias a Dios que Él no nos ha dejado su mano, hermanas, no nos ha dejado hasta este momento, y yo le quiero dar muchas gracias a Dios, y por, por tanta cosa tanta bendición que Él nos ha tenido hasta la fecha en estos tiempos tan difíciles, sin un plato de comida no nos ha dejado, sin pagar la renta no nos ha dejado, es cuando más me ha dado para pagar mi renta a tiempo, es cuando más veo la mano de Dios, cuando uno le sirve de corazón, cuando uno no le importa si uno hace o no hace el otro, uno lo hace para servir a Dios, porque uno sabe tantas cosas que Dios nos ha guardado, nos ha cambiado, nos ha limpiado, nos ha dado, que
que uno que más quisiera hacer tantas cosas para mi Dios, uno que más quisiera, yo que más quisiera dar y hacer para mi Cristo Jesús. Y pues ese es mi testimonio, hermanas. Espero que les haya sido de bendición, hermanas, y echarle ganas, que Dios no nos deja, Dios siempre está con nosotros y Dios nunca nos va a desamparar, y cada cosa que nos pase, darle gracias a Dios porque es una bendición, es algo que Él nos da para que nosotros valoremos y nos entregamos aún más hacia ellos, hermanos. Que el Señor me los bendiga, y no las conozco a cada una de ustedes, pero las amo mucho en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén, hermanas. Qué bendición, ¿verdad? Damos gracias al Señor por nuestra hermana Margarita, que en este día